Vamos a hacer algo más, pero quiero que usted lea conmigo primero Mateo capítulo 21, versos del 1 al 11. Mateo capítulo 21, versos del 1 al 11. Léalo junto conmigo y así de esa forma vamos a ir a la palabra de Dios el día de hoy. Mateo 21, versos del 1 al 11, versión Reina Valera 1960. Antigua, para que usted la lea ahí junto conmigo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, díganle: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto, se los va a regresar. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Cuántos pueden decir amén? Ore conmigo, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Tu palabra viene a nuestra vida y nos hace andar conforme a tu voluntad en este tiempo. Transforma nuestro corazón para que podamos caminar en tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Según la tradición, espérame, dame un segundo nada más. Según la tradición, hoy celebramos la entrada triunfal. Digan: la entrada triunfal. Cuando Jesús viene a Jerusalén en la última semana de su vida y entra a la tierra de Jerusalén, o a la ciudad de Jerusalén, y lo hace con bombo y platillo, de una manera ostentosa, para que todo el mundo lo vea. A este día también se le llama en la tradición el Domingo de Ramos, o en inglés el Palm Sunday. Y la gente lo tiene por una tradición. La gente solamente lo hace de una manera histórica. Déjeme decirle algo. El día viernes pasado en adelante se celebra, fíjese bien, la gente piensa que la Pascua es el domingo próximo. Es más, usted habla y la gente dice el domingo de Pascua, Easter Sunday. La gente piensa que para ese día es la Pascua. Es el día que se celebra de acuerdo a la tradición. Pero los judíos la vienen celebrando desde el viernes en la noche. La inician con una cena. El domingo es el domingo de resurrección. Y ellos celebran con una cena, para celebrar el momento en que el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Lo sacó con mano fuerte cuando abrió el mar rojo de par en par, para que ellos pudieran pasar por esa tierra seca totalmente y llegar del otro lado y ser libres. Y cuando Faraón y sus ejércitos que venían detrás de ellos pasaron por el mismo lugar, las aguas se cerraron y ellos murieron en ese lugar. Ellos pudieron llegar del otro lado y ser libres. Diga: libres. Y ellos celebran una cena muy especial, o más bien durante estos días, ¿sí? Cenan de una manera especial porque lo hacen con hierbas amargas. Y
esas hierbas amargas lo que simbolizan es la amargura que pasaron durante 400 años de estar de esclavos. No todos vivieron 400 años, tal vez unos murieron en ese tiempo, pero otros vivieron ahí, uno tras otro, generación tras generación, en amargura. Y cuando ellos comen esas hierbas amargas, están recordando lo que su pueblo sufrió tiempo anterior a ello, para recordar esa amargura que vivieron en Egipto. Y ellos cocinan un cabrito sin mancha, sin arruga, no un cabrito cojo, no un cabrito tuerto, un cabrito hermoso, jugoso, que cuando lo ponen a asar, cuando lo ponen a cocinar, entonces empiezan a expedir olores hermosos de grasa que suben delante de la presencia de Dios. Pero cuando el cabrito es muerto, normalmente se tiene que desangrar. Y cuando lo hacían de manera ordinaria en cualquier cena, ellos podían colgar el cabrito y entonces el cabrito empezaba a escurrir la sangre hacia el piso. En este tiempo ellos no desperdician la sangre, sino que según lo que el ángel, el Señor les ordenó a través de Moisés, fue poner una vasija donde la sangre se vertiera, escurriera y entonces cayera ahí y nada fuera tirado en tierra, nada fuera desperdiciado. Después, con un hisopo, un cotonete grande, una tabla con un palo, con un pedazo de tela, ellos lo mojaban en la sangre y fueron y marcaron las casas de cada uno de los hijos de Dios. Diga, los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tenemos que llevar la marca de la sangre de Cristo. Ese es el símbolo, el cordero inmaculado, un cordero sin mancha y sin arruga. Y entonces ellos fueron y pusieron los dinteles de sus casas, los marcos de las puertas de sus casas con esa sangre. Y cuando el ángel de la muerte, que fue la última peste que viene sobre Egipto, llegó y vio la sangre sobre esas casas, él pasó por ahí. Nadie murió, pero en Egipto había oscuridad, en Egipto no había sangre. Allá todos los primogénitos de la casa fallecieron, murieron esa noche. Y entonces ellos recuerdan, el judío recuerda esa noche como la noche no solamente en que el Señor los libró de la esclavitud, sino que también los libró de la muerte. Porque el Señor no solamente te hace libre en una manera espiritual, sino que el Señor te da también libertad de la muerte, porque la muerte no puede hacernos nada. Aunque uno de nosotros muriera, tenemos una vida eterna a través de la sangre de Cristo, que ha sido puesta como una marca sobre nosotros. Entonces la Pascua, cuando la Pascua sucede, es por causa de la sangre que tenía que ser puesta como señal. Y cuando hay sangre, entonces hay liberación, libertad. Diga liberación. Diga, yo soy libre. Para que esto suceda, dije, tenía que venir la Pascua, tenía que venir la cena, tenía que venir la sangre, pero también tenía que venir la liberación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que celebrar eso. Diga, yo tengo que celebrar. ¿Qué tienes que celebrar? Pues que Jesús fue el que vertió la sangre para que tú fueras libre, para que tú no, en la muerte no te... ¿Cuántos saben que la muerte no les puede hacer nada? ¿Cuántos saben que la muerte no les puede hacer nada? Así es que tú no tienes que temer a cualquier cosa que ande por ahí. Nada en absoluto te puede hacer nada, porque la muerte no te puede hacer nada, porque Cristo nos dio la vida eterna a través de su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero si entiendes eso, si entiendes eso, si entiendes que el Señor te hizo libre, ¿estás gozoso conmigo? ¿Estás alegre conmigo? A ver, ponte de pie conmigo, vamos a hacer esto. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él
Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor resucitó. Pero hay quien celebra así. ¿Eso es celebrar? ¿O así? ¿Eso es celebrar? ¿O así? ¿Eso es celebrar? A ver, muévete a alguien por ahí, dile, te tienes que mover de tu lugar porque hay que celebrar que el Señor hizo un sacrificio enorme por nosotros y nos ha hecho. Si tú no ves a alguien moverse, dile, te tienes que mover, tienes que hacer algo porque algo está pasando. Cristo vive, Él murió, resucitó, Él vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Mira, si hay algo que te está estorbando, yo no sé qué sea, pero tienes que romperlo y empezar a saltar, porque hace un rato allá atrás, mientras que acá estaban con todo en la danza, yo no puedo danzar tanto y me lastimé un poco la pierna. Pero ¿sabes qué? Cuando yo entiendo de dónde me sacó el Señor, dónde estoy y hacia dónde voy, entonces yo tengo que saltar de júbilo y de alegría, porque el Señor está haciendo algo grande. Aleluya. Dile a alguien, tienes que saltar en esta hora por lo que el Señor está haciendo. Aleluya. Corre, haz lo que tengas que hacer, porque Dios está en transformación. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Todas las cargas que traías, échalas fuera, porque el Señor te está haciendo libre en esta hora. Celebra conmigo, el Señor resucitó, el Señor está haciendo cosas grandes. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Cristo vive y por siempre reinará. Él vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. La última. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre reinará. Él vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Aleluya. Esto se está poniendo bueno, ¿cierto? Siéntese alabando el nombre del Señor. Aleluya. Jesús entró a Jerusalén con estilo, diga con estilo. No entró como cualquier otra vez que había entrado. Déjese un momento
que el día de hoy la celebración es más meramente histórica en la recordación o en la celebración de las personas. Es algo más histórico que vivencial, pero en la realidad está plagado de actos proféticos y de un cumplimiento en el momento de Jesús entrando a Jerusalén, pero también de un momento profético por venir hacia estos tiempos. Una de las cosas más notorias que hay en la entrada de Jesús a Jerusalén, dije que Jesús entró con estilo, ¿cierto? Yo me voy a quitar el estilo porque ya saben que yo no aguanto mucho, pero la pastora el otro día dijo, ¿cómo? Ya hasta se me olvidó. Dije, híjole, el pastor predicó en manga corta la semana pasada. Dije, ahora me tengo que ir de saco. Es que la manga corta no es apta para religiosos. Entonces es por eso que dije, hoy sí, voy a controlarme un poquito, no voy a provocar nada. En la manera de esa tradición histórica es solamente algo que pudo haber sucedido y todo ello, pero dije que hace un momento que una de las cosas más notorias, más sobresalientes o más curiosas, tal vez, si usted lo quiere llamar así, o una de las preguntas que la gente más se hace acerca del día, acerca del momento de la entrada a Jerusalén, es por qué Jesús utiliza un asna y un pollino para entrar a Jerusalén. Si usted tiene chance, vaya, métase ahí al internet, va a encontrar una canción de Michael Rodríguez. Michael Rodríguez canta una canción que se llama El Burro. Véala, escúchela, porque está buenísima. Es la historia del burro, ¿sí? Porque él piensa que cuando él entra a Jerusalén cargando a Jesús, él piensa que todo el mundo le aplaude a él, ¿sí? Obviamente que es una parodia de lo que pasa, porque a veces nosotros pensamos que porque nosotros cargamos la presencia de Dios en nuestra vida, pues entonces nosotros somos los que tenemos que ser aplaudidos como el burro. Pero no es así. El que era aplaudido al entrar a Jerusalén era Jesús, que era quien venía montado sobre el burro. Pero esa pregunta surge mucho entre la gente: ¿por qué un asna? ¿Por qué un pollino? Y bueno, tengo que establecer la diferencia entre los dos. Jesús en quien se montó fue en el pollino, pero ahorita les voy a decir, porque a lo mejor ni siquiera entienden lo que es esa palabra. El asna era un animal que era usado por sacerdotes y por reyes. No era cualquier burro, era una asna. Y esas eran las predilectas de los sacerdotes y de los reyes, o de personas muy ricas, ¿sí? Hoy la gente lo relaciona con el burro y usted dice, no, pues esta es una persona muy pobre la que está montada sobre un burro. ¿Por qué no se monta sobre un caballo? Pero la asna era utilizada para eso, era la hembra del burro, obviamente. Y el pollino era su bebé, el burrito pequeño, el recién nacido, o el que tenía pocas semanas, tal vez meses de haber nacido. Era un animal joven, no se sabe hasta qué punto. La diferencia entre pollino y burro era el haber sido montado por lo menos una vez. Una vez que un animal de estos era montado por alguien, se amaestraba, se amansaba, y entonces se convertía en un burro. Entonces un pollino es un burro que nunca antes alguien lo ha montado, y por tal es salvaje. Cuando alguien se quiere montar sobre él, no va a ser tan fácil que se deje. La mayoría de los animales que se montan primero se tienen que amansar, porque si no, entonces el jinete, el que va a subir encima, puede salir lastimado. Y Jesús pidió entrar en un pollino.
como diciendo: yo me encargo, yo lo amanso, yo lo educo. Una vez dicho esto, tengo que hacer notar algo más. Jesús muchas veces fue proclamado por la gente como un rey, o más bien la gente quería proclamarlo como rey, pero Jesús siempre evadió cualquier movimiento de ese tipo. Es más, hay ocasiones donde Jesús dijo: es que mi momento no ha llegado todavía, todavía no es el tiempo correcto. Es más, los discípulos seguían a Jesús. Yo no sé si, bueno, en un principio, cuando Jesús los llama, ellos sabían que iban a venir detrás del maestro, porque así se acostumbraba. Había maestros que reclutaban alumnos caminando de un lugar a otro, y estos los seguían, y esas eran las universidades. Entonces era como recibir una beca y estar cerca de quien nos enseñaba. La gente quería estar cerca de los mejores maestros para después convertirse en maestros. Pero cuando ellos ven a Jesús, no ven a Jesús solamente como un maestro. Por eso ustedes van a ver muchas ocasiones en que Jesús es llamado rabí, maestro, porque él enseñaba a sus discípulos. Y entonces decía yo que cuando ellos empiezan a seguir a Jesús, no solamente lo siguen por ser maestro, sino porque en él ellos estaban viendo la posibilidad de derrocar al pueblo romano y de volver a ser libres otra vez. Aunque no eran esclavos, estaban subyugados por el pueblo romano. El pueblo romano tenía un emperador y tenía un gobernador sobre cada tierra. El emperador, que era el máximo gobernante, y el gobernador que se ubicaba en cada lugar. En Jerusalén, por ese tiempo, ya estaba el segundo Herodes. Cuando Jesús nació, estaba el primer Herodes, y su hijo le había sucedido en el lugar para el tiempo en que Jesús estaba caminando sobre Jerusalén con su ministerio. Y entonces ellos pensaban: Jesús seguramente nos puede sacar de la opresión de los romanos, porque los romanos se les antojaba y decían: ya no va a ser el 8%, el 7% de taxes lo que les voy a cobrar, va a ser el 25%, y ahora se me ocurrió y va a ser el 50%. Y entonces ellos estaban todo el tiempo pagando al gobierno, y el gobierno no les daba absolutamente nada a cambio. Y entonces ellos vivían bajo ese yugo, y ellos decían: ojalá este sea el Mesías que estamos esperando, el Rey que nos liberte de esta opresión la cual nosotros tenemos. La opresión en aquel tiempo era de ese tipo, pero también había otro tipo de opresiones. Es más, en este tiempo también hay opresión de ese tipo y otras más. En aquel tiempo la gente también vivía oprimida, no solamente por el dinero que pagaban de impuestos a Roma, sino que también había enfermedades, y enfermedades bastante graves, nada que ver con lo que estamos pasando en este tiempo. La gente vivía en enfermedades mentales que no eran otra cosa más que espíritus que se apoderaban de la gente y los hacía vivir no solamente como mendigos en la calle, sino que totalmente fuera de sus casillas. Gente que estaba loca, porque usted me entienda de esa forma. Y había muchos tipos de opresión, y Jesús era como que la esperanza para ser libres. Y Jesús, cuando la gente se juntaba y decía: vamos a declararlo rey, Jesús se escabullía entre todos ellos y se iba tranquilo. Es más, cuando llegaba a Jerusalén, nunca entraba de una manera vistosa. Al contrario, entraba sigilosamente. Y no era porque Jesús estuviera evitando una responsabilidad, sino que, como decía él, mi tiempo no ha llegado. La gente estaba esperando que él se autoproclamara rey, que se autoproclamara un libertador,
por consecuencia un rey de ese tiempo. Es más, yo decía hace un momento que los discípulos venían siguiendo a Jesús precisamente por ese motivo. Cuando Judas decide entregar a Jesús, es porque él ve que Jesús nunca se va a despertar, que Jesús nunca va a ser el rey que él había venido siguiendo para que les diera libertad. Se decepciona de él y dice: pues vamos a entregarlo. Pero a veces culpamos a Judas y decimos: ah, qué malo Judas. Pero los otros hicieron exactamente lo mismo. De los otros 11 después de Judas, que eran 12 en total, solamente uno se acercó al momento de la crucifixión. Todos los demás se escondieron cobardemente. Y todos caminaban cabizbajos. Todos andaban agüitados. Todos andaban decepcionados porque decían: el que nosotros teníamos la esperanza terminó en la cruz, terminó muerto. Es más, ni siquiera el cuerpo de Jesús reclamaron para darle sepultura. Los discípulos, los que caminaron 3 años y medio junto con él, los que dormían a su lado, los que comían junto con él y a causa de él. Platicaba hoy con mi suegra, porque cuando Jesús entra a Jerusalén, y me voy a adelantar un poco en la historia antes de que se me olvide eso, pero cuando Jesús entra a Jerusalén, todo el mundo le gritaba: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y la gente le adoraba. Dice la escritura que sacaban sus mantos con los que se tapaban y se los ponían en el piso para que el burro pasara por encima de él llevando a Jesús, para que se los pisoteara, pero el burro ni siquiera se ensuciara. Como si las llantas tuvieran armorol, ¿verdad?, del carro, y no quieres que se te ensucien. Y así pasó Jesús. La gente tiraba ramas. La gente dice ahora que son palmas porque era la planta más común que había en ese tiempo, pero pudiera haber sido cualquier tipo de rama, para que eso mismo pasara. Hicieron camino para él y lo proclamaban rey. Pero días después, ni siquiera una semana después, 4 días después, en la noche, estaban gritando: crucifíquenle. Y decía mi suegra: ay, una hermana me decía, me platicaba ella: yo nunca haría eso. Y yo creo que todos hubiéramos hecho lo mismo. Y yo le decía a mi suegra: no solamente eso, suegra, los domingos venimos y ¡Hosana al rey! Y el miércoles crucifíquenle. Ay, si va la gente que vaya, pues ahí están los pastores. El domingo sí, Hosana. Y el miércoles crucifíquenle. Y el viernes, ay, a ver quién recoge el cuerpo. ¿O no es así? Y decimos: no, ¿a qué? Judas, Judas. Ay, los discípulos, qué interesados. No hay nada nuevo debajo del sol. Todos se sintieron decepcionados porque Jesús había sido llevado a la cruz, porque sus esperanzas de libertad materiales, emocionales y terrenales se habían quedado colgando de una cruz. Y por cierto que la cruz era la muerte más terrible que una persona podía tener. Pero eso en varias ocasiones Jesús había dicho: mi hora no ha llegado. Pero en esta ocasión Jesús entró con bombo y platillo. Jesús quería que todo el mundo lo viera, para que se cumpliese la profecía que Dios había dado en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, el pecado, y poner fin a ese pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo
de los santos. Y mucha gente dice, bueno, el santo de los santos, Jesús. No, estaba hablando del altar, el lugar sagrado, Jerusalén. Y la unción fue la sangre de Jesús derramada sobre esa ciudad. Daniel había anunciado que llegaría el momento en que entraría de esta forma y traería justicia perdurable, traería juicio sobre toda la humanidad. Jesús les había dicho, yo quisiera no ir a Jerusalén, porque cuando vaya allá me van a matar y voy a sufrir muchas cosas de parte de la iglesia. Voy a sufrir muchas cosas de parte del religioso. Me van a matar, pero también al tercer día voy a resucitar. Es necesario que pase por todo eso. Pero ahora Jesús está como activando, como poniendo en marcha, en movimiento todos los eventos que lo llevarían a la muerte y a la resurrección. Jesús entró con un gran estilo a ese lugar. Ya no entró tranquilo, sigilosamente. Dice la escritura que Jesús llegó a ese lugar y entró por el lado este, diga el este o el east, como usted le llame. ¿Sí sabe dónde está el east aquí en la ciudad? Del lado de la montaña. ¿Y qué sucede del lado de la montaña? Por el lado de la montaña es donde sale el sol y se oculta hacia el oeste. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces Jerusalén está, dice la escritura, que Jesús venía del lado este, desde el lado donde estaba la ciudad de Jericó, donde había sucedido aquello de las murallas que Josué había hecho caer alrededor de la ciudad. Y había un gran valle en ese lugar. Hizo una pausa en la ciudad de Betfagé y se detuvo también en el monte de los olivos. Y desde el monte de los olivos le ordena a dos de sus discípulos: vaya y tráiganme ese animal que yo necesito para cabalgar y entrar en la ciudad. Hay ciertos simbolismos en el lugar. Primero, el hecho de que Jesús haya llegado por el este estaba indicando un nuevo comienzo. Diga, un nuevo comienzo. Iba a ser la diferencia de otras veces. Jesús entra por el lado este para recordarnos que por donde nace el sol es por donde Él está entrando. Hay algo nuevo que va a pasar sobre este lugar, está diciendo Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida, llega para hacerte entender que hay algo nuevo que está pasando, que lo viejo se quedó atrás, pero hay algo nuevo. Si algo estaba pasando o más bien si algo sucedió en tu pasado, olvídate. Cuando otros se burlaron, cuando otros hicieron lo que hicieron contigo, olvídate, porque hay un nuevo comienzo a partir de hoy. Porque Jesús está recordando: yo vengo del mismo lado donde lo nuevo comienza. Hay algo nuevo que va a pasar contigo. ¿Puedes declarar amén? Hay algo nuevo que va a pasar contigo. ¿Puedes decir amén? Hay un nuevo comienzo. Esa era la nueva razón para que ellos conocieran quién realmente era Él. Jesús es la luz, diga la luz. Jesús es quien viene a alumbrar. Cuando hay oscuridad y la luz llega, Él viene a traer algo resplandeciente sobre tu vida. Yo diría amén a esa palabra. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es el principio, Jesús es el final, Jesús es el camino, Jesús es la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Por donde tú puedes entrar, por el lado este venía Jesús. Jesús entra en el tiempo correcto a la ciudad. Y Jesús siempre va a llegar en el tiempo correcto de tu vida. Y siempre va a llegar a traer la luz del día. La noche ha pasado, las tinieblas se quedaron atrás, porque la luz de Jesús ha llegado sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha llegado la luz sobre tu vida. Y Él tenía, mira, si hubiera entrado por la noche,
nadie se hubiera dado cuenta. Pero Jesús entró a la luz del día para llamar la atención de las multitudes. En ese tiempo, como dije hace un momento, acuérdense que estamos en el domingo, pero 2 noches anteriores, desde el viernes por la noche, ya la ciudad estaba repleta. La gente empezaba a venir de todas partes del mundo. Los judíos empezaban a venir, hablaran la lengua que hablaran, venían a la ciudad por causa de la Pascua. Y entonces la ciudad estaba llena, multitudes venían a ese lugar. Y Jesús no iba a venir en el tiempo tranquilo donde no había nadie, no. Era un tiempo especial y Jesús sabía que había multitudes en ese lugar. Aún los que no lo conocían, aún los que no habían oído acerca de él, se tenían que dar cuenta de que él estaba llegando a la ciudad. Estaban celebrando la Pascua y Jesús entra como merecía. Jesús entra con gran fiesta, con gran alboroto, con bombo, con platillo, y cumpliendo así la profecía de Zacarías capítulo 9 verso 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tú te tienes que alegrar porque el Señor está llegando a tu vida. El Señor está llegando. Por eso gritamos de gozo, por eso gritamos de júbilo, porque el Señor está llegando sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra cosa que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba provocando un movimiento. Cuando Jesús llega a una vida, tú no puedes estar estático. Cuando Jesús llega contigo, tú no puedes estar ahí nomás caído. Cuando Jesús llega sobre tu vida, tú tienes que levantarte, porque algo se tiene que empezar a mover sobre tu vida. Jesús estaba forzando algo en el lugar. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que nosotros forcemos muchas cosas en nuestra vida. Es necesario que tú fuerces a tus hijos. Es necesario que forces muchas puertas que estaban cerradas. Es necesario que forces multitudes para que entren en el lugar correcto. Es necesario que te muevas y empieces a traer un movimiento, porque Jesús está en el lugar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús estaba forzando a los religiosos a actuar en contra de él. ¿Se oyó lo que dije? Jesús estaba hay mucha gente que dice: ay, Jesús era tan tranquilo, Jesús no haría lo que tú haces. Jesús estaba provocando a los religiosos del lugar. Ellos muchas veces, fíjense bien, habían ignorado a Jesús. Otras veces se les metía algo aquí adentro cuando veían a Jesús. Jesús sanaba a alguien por allá. Oh, sí, pero lo sanó en sábado, eso es ilegal. Y siempre encontraban una excusa por la cual señalar lo que Jesús estaba haciendo. Si Jesús le estaba dando de comer a la gente, decía: ¿con qué le está dando? Si Jesús se sentaba a comer con la gente, oh, con puros pecadores y publicanos. Si Jesús sanaba a alguien, oh, mira, se siente Dios. Y siempre estaban señalando. Y aunque en algunas ocasiones lo habían ignorado, Jesús no quería que en esta ocasión lo ignoraran. No podían ignorar tremenda entrada que Jesús estaba dando sobre la ciudad. Sentado como el profeta había dicho, sobre un pollino, entrando con una multitud que decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban diciendo: este es nuestro nuevo rey, a él lo queremos como rey. Herodes, quítate de ahí. César, quítate de ahí, porque aquí viene el verdadero rey de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús quería que todo el mundo se diera cuenta, incluso los religiosos. ¿Sabe por qué? Porque era el momento crucial donde tenían que tomar la decisión: ¿lo aceptas o lo rechazas?
¿Lo haces tuyo o lo condenas? Y ustedes saben lo que pasó. La ira se desató porque lo vieron entrar victorioso. ¿Sabes cuántas envidias levantamos tú y yo? ¿Sabes cuántas envidias levantas tú cuando compras tu casa, cuando te vistes bien, cuando Dios te bendice, cuando tus hijos están bendecidos? Despiertas muchas envidias porque se nota sobre de ti la luz que el Señor resplandece sobre tu rostro. Oh Señor, a resplandecer nuestro rostro, aunque nuestros enemigos se levanten en contra de nosotros. ¿Qué puede hacer si nosotros estamos bajo la poderosa mano del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Es increíble, ¿eh? Yo le digo a mi esposa, es que yo sé que no solamente le predico a la iglesia, a través de esas camaritas que ustedes ven por ahí, le estamos predicando a medio mundo. Si usted viera la cantidad de reproducciones de video que tenemos y unos cuantos likes solamente que se dan, ahí uno entiende qué es lo que Jesús estaba viviendo. Porque Jesús estaba entrando con una multitud, pero había muchos atrás que estaban muertos de la envidia por lo que Él estaba haciendo. Tristemente, cuando tú haces la voluntad del Señor, hay envidias que se levantan en contra tuya. El rumor de ese mover de Jesús llegó a los oídos de los religiosos y se les revolvía el estómago de odio de todo lo que estaban oyendo que estaba pasando. Y ellos estaban dando cuenta que el Señor estaba siendo proclamado como rey. ¿Cuántos dicen amén? La gente estaba detrás de Él para mirarlo y ver en qué se equivocaba y proclamar a los cuatro vientos que había sido un error seguirlo o lo que sea. En ese tiempo, mira, si Jesús hubiera entrado a Jerusalén en este tiempo, con toda la tecnología que nosotros tenemos, yo hubiera visto a los religiosos de ese tiempo, la iglesia que existía en ese tiempo, y uno con un teléfono en Facebook, y el otro con el teléfono en Instagram, y el otro con el teléfono en Twitter, y el otro con el TikTok, para ver qué estaba haciendo Jesús. Todo el tiempo pegados ahí a ver qué estaba haciendo Jesús, detrás de Él, para ver en qué se equivocaba, para ver qué error tenía. Él estaba haciendo mucho ruido al entrar a ese lugar. Se daban cuenta por las multitudes que comenzaban a seguirlo. A donde quiera que Jesús iba, las multitudes empezaban a seguirlo detrás de Él, porque querían recibir de Él. Algunos por comida, algunos por sanidad, algunos por otra cosa, pero estaban detrás de Jesús. Es más, había seguidores de Jesús que no lo seguían a Él por bien, sino solamente para ver en qué se equivocaba. Hay gente que va a las iglesias grandes para ver qué predicador se equivoca, para ver qué dice mal, para publicarlo y para hacerlo pasar vergüenzas, o para sacar de contexto lo que ellos dicen. Pero Jesús ahora, en vez de entrar sigilosamente, pareciera que estaba convocando a una rueda de prensa y diciéndole a todos: vengan todos los que vienen bien, y los chismosos también vénganse para acá, porque tengo algo que hacer delante de ustedes. Otra cosa que Jesús hizo al entrar a Jerusalén es que no solamente trajo un movimiento, sino que también trajo un cambio de atmósfera, un cambio de ambiente. Diga: cambio de ambiente. Jesús cambió el destino completo del pueblo de Israel en ese tiempo. Lo que se había callado hasta ese momento, ahora era divulgado. Lo que se había escondido hasta ese momento, ahora estaba saliendo hacia la luz. Lo que se había mantenido en secreto, ahora todos tenían que conocerlo. Cuando Jesús llega a una vida, cuando Jesús llega a una ciudad, cuando Jesús llega contigo, viene a traer un cambio de ambiente para que lo que había estado oculto sobre de ti empiece a resplandecer. Lo que se te había ocultado empiece a ser revelado. Jesús envía a sus dos discípulos a traer esos animales. No es común en este tiempo asociar a un rey montado sobre un burro.
Pero en aquel tiempo los reyes y toda esa gente a veces cabalgaban sobre estos animales, y lo hacían en especial cuando ellos querían enviar un mensaje de paz. Porque si llegaban en un caballo, era una forma de decir: estoy en guerra. Porque el caballo era agresivo, el caballo era mucho más fortalecido y era mucho más rápido. Pero el asno, el burro, era mucho más tranquilo y se asociaba con la humildad y se asociaba con la paz. Y era la señal que el profeta había dado, que iba a venir manso y humilde. Sobre la entrada de Jesús, sobre un pollino, se cumplió esa promesa de parte de Dios. Porque dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca jamás pasarán. Siempre se van a cumplir. Ahora te voy a decir algo. Lo que sucedió con este animal es otra cosa que Jesús hizo. Ese animal había sido destinado o había nacido no con el propósito de ser cualquier animal, no aquel animal que iba a cargar madera, piedras o qué sé yo lo que le iban a subir encima, sino que a partir de ahora ese pollino era destinado para cosas grandes. Lo más grandioso que ese animal pudiera haber cargado era al maestro, era a Jesús. La vida, aún la vida de ese animal fue transformada. Él nació sin saber lo que iba a pasar sobre sus lomos. Pero ¿sabes qué? Tal vez tú no naciste, y no te estoy comparando con un animal. Tal vez tú hayas nacido sin saber lo que tú ibas a cargar sobre de ti. Pero tú no veniste a cargar problemas. Tú no veniste a cargar ansiedad. Tú no veniste a cargar enfermedad. Tú veniste a cargar la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tus lomos. El Señor te llamó a eso. Oh, aleluya. Ese animal nunca había sido montado. Es más, era un animal salvaje y necesitaba ser amansado. ¿Y sabes qué? Se dejó ser domado por Jesús y se convirtió en un asno dócil, amable, tranquilo, igual que ese animal. Y dije, no estoy comparándolos con animales, porque si no luego ¿verdad? Al igual que ese animal, al igual que ese pollino, nosotros, dile al que está a tu lado, tienes que dejar que te transforme. Dile, tienes que dejar que te transforme. Porque algunos llegamos acá bien salvajes, de a tiro. Es que yo soy así, pastor. O hay quien dice, no, yo siempre digo las cosas de frente. Mi boca no tiene freno. Le duela a quien le duela. ¿Sí? Como burro sin mecate. ¿O no es así? Salvajes. Así éramos. Pero gracias a Dios, porque Él nos está amansando. Él nos, dígame, está transformando. Dígame, está transformando. Diga, está batallando. Diga, pero me estoy dejando. Ya no seas tan salvaje. Déjate amoldar. Nosotros tenemos que ser agradecidos cuando Dios cambia nuestro destino. Diga, Dios cambió mi destino. Y tengo que aprender a vivir eternamente agradecido. Dice la Escritura, el viernes aquí platicando con los que vinieron a la clase, les di una cita para que la buscaran. Y dice la Escritura que todos los días, ¿se acuerdan? Los que vinieron por acá. Sí. Todos los días en el templo
y por las casas, diga todos los días, en el templo. Sí. Y yo les decía, esta gente se reunía todos los días. Todos los días iban a la iglesia. Todos los días estaban ahí. Y la gente va a decir, ay, pues que no tienen nada que hacer. Y si yo les dijera, ya no solamente domingos, miércoles y viernes, también lunes, martes, jueves y sábado. Dijo alguien, no, pues a lo mejor no venían. Pues si miércoles y viernes batallo. Y como acuérdense que el pollino era salvaje y nadie se podía subir antes que Jesús en él. Entonces cuando venían con él, yo creo que lo traían a rastras. Miércoles y viernes. Aquel burro. ¿Se imaginan, verdad, cómo lo venían arrastrando? Más o menos así. Así estaba la pastora antes. Nada más que en lugar de una cuerda era el teléfono y mensajes y llamadas y a veces ya le digo, ya deja. El que no quiere ser dócil no quiere ser dócil. El que no quiere ser transformado por Jesús jamás va a ser transformado. Lo que Jesús no ha hecho en la vida de una persona, no lo voy a poder hacer yo. Si Jesús no lo ha hecho. Entonces, ¿qué características o cómo debo de ser? Hay unas posibles características de este animal. En primer lugar era manso. Diga manso. La mansedumbre o el ser manso significa una humildad considerada, o sea, no fingida. Porque hay quien parece un alma de Dios, pero por detrás, híjole. La mansedumbre tiene que ser algo real, gentil, suave. Y no tiene nada que ver con el carácter, porque se puede tener carácter, pero no ser grosero, que es diferente. El asna, lo más probable es que ya había sido un asna de carga o había sido montada tal vez. Pero el pollino era un animal joven y sin montar, salvaje. Era último modelo, porque lo primero le pertenece al Señor. Diga el Señor. Por eso traemos nuestras primicias nosotros, porque lo primero es lo primero. Lo primero es el Señor. Jesús tenía que entrar como rey y no lo iba a hacer sobre un animal cojo, tuerto, o qué sé yo. En otras palabras, tú y yo tenemos que ser alguien que se deja guiar. Diga guiar. ¿Saben por qué trajeron también al asna? Podían haber ido nomás por el pollino. ¿Por qué trajeron al asna? Por una simple y sencilla razón. Porque el asna ya había sido amansada. Y entonces agarraron al asna y la caminaron por delante. ¿Y qué creen que hizo el burrito? Seguir a mamá. Hay gente aquí que ha sido puesta para guiar a otros, como una madre dirigiría a su hijo. Pero hay quien no le gusta ser dirigido, y hay quien no quiere tomar la responsabilidad de guiar a otros. Tú y yo necesitamos quien nos ayude a ser guiados. Hay gente que ha sido puesta para ti en el camino, para que te ayude, para que te guíe. Diga, yo voy a recibir consejo. Pero dije un momento, ya con esto voy a terminar. Ellos estaban esperando un Mesías, a un guerrero, pero no pasó. Ellos querían un príncipe y Jesús entró como un príncipe. Cuando los discípulos llevan a estos animales, Jesús se sube al pollino como un príncipe. Va por el camino y la gente comienza a ver a Jesús no como un príncipe, sino que ya lo empiezan a visualizar como todo un rey.
Y por eso empiezan a adorarlo. Por eso cantaron Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El animal dejó de ser pollino al momento de ser montado y pasó de eso a otra etapa, la etapa de la responsabilidad, porque se convirtió en un animal de carga, de trabajo. Cuando el Señor llega a nuestra vida, tenemos que dejar de ser salvajes para convertirnos en gente madura y responsable. Diga responsable. Ya el salvajismo quedó atrás. Diga, tengo que convertirme en alguien que puede trabajar, en alguien que puede llevar una carga, alguien que sabe llevar una responsabilidad. Jesús dejó de ser el predicador de barrio de la ciudad aquella y de la otra y de los caminos, el que sanaba por allá por las calles, para que convertirse en aquel que tenía autoridad. Déjame decirte esto: tu vida tiene que ser cambiada. Jesús llamó al asna y a su hijo. Jesús llamó a mi abuela, a mi abuelo, a mi mamá, a mí, a mis hijos, a mis nietos que van a venir y a muchos más. Porque Jesús no es un Jesús de un día. Jesús es un Dios de generaciones que te transforma a ti. Si tú has sido transformado, tus generaciones serán transformadas. Lo que hacemos hoy prepara la entrada del Rey a esa gran ciudad. Ponte de pie conmigo. Solamente quiero decirte algo. Sin esa entrada triunfal, sin esa forma de entrar con el estilo grande que Jesús entró, jamás hubiese habido una cruz, porque se necesitaba levantar el celo y la ira de los religiosos para que lo mandaran a matar. Si eso no se hubiera encendido, no lo hubieran puesto en la cruz. Y sin Jesús no hubiera habido muerte. Sin muerte no hubiera habido derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y sin eso, entonces tampoco hay resurrección y victoria. Es por eso que tú y yo, en el día de hoy, tenemos que celebrar y decir: el Señor ha llegado sobre mi vida. ¿Cuántos han sido libres? ¿Cuántos quieren ser libres en su totalidad el día de hoy? Yo quiero orar por ti, yo quiero que celebres conmigo, yo quiero bendecir tu vida para que la libertad del Señor llegue como una transformación llena, completa sobre de ti. ¿Cuántos dicen amén? Quiero orar junto conmigo. Quiero decirle al Señor: Señor, cambia mi vida, transfórmame. Señor, haz la obra, quita lo salvaje de mi vida y déjame ser alguien que se deja guiar, alguien que se deja llegar hacia el lugar donde tú me quieres llevar. Puedes levantar tus manos al cielo, puedes decirle: Señor, yo me rindo delante de ti. Señor, cambia mi vida. Señor, transfórmame en el nombre de Jesús. Señor, que tu fuerza, tu poder, Señor, sea una transformación sobre los hijos en esta hora, en el nombre de Jesús. Que algo venga, Señor, como un cambio, como una restauración. Que lo que se había perdido, Señor, se ha encontrado. Que lo que estaba en obscuridad venga a la luz. Señor, que lo que había estado pasando en otro tiempo, se había perdido, hoy se ha recuperado. Señor, que haya cosas que ya se queden en el pasado y que nuestra vida sea diferente a partir de ahora.
Es por eso, Señor, que te creemos. Es por eso que te confiamos. Es por eso que creemos, Señor, en lo que tú estás haciendo en este tiempo. En el nombre de Jesús, no hay nada más maravilloso, Señor, que saber, Señor, que somos libres por tu gloria, por tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, manda, Señor, en esta hora una transformación y una libertad. En el Okarama Shitaraba, oh Shitaraba Kaya Sataraba, oh papá, en esta Okia Shamakaya, oh Shitaraba Baba Shitaramakai, oh la Basataraba Kaya Satara. Oh Señor, es por eso que te adoramos en esta hora. Es por eso, Señor, que levantamos tu nombre en alto. Es por eso, Señor, que celebramos tu gloria y tu victoria en este tiempo, Padre, en esta hora. Cosas grandes y maravillosas. Rendimos nuestra vida, rendimos, Señor, nuestro corazón. Oh Señor, cambia, Señor, nuestra vida. Cambia nuestra forma de vivir. Cambia nuestro corazón. Aleluya. Ven, Señor, sobre nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, aleluya. 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 Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido a Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Te damos lo mejor de nosotros, Señor. Como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Como tú, Jesús. Y no sé Donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como oración, Señor, para ti. De lo que tú haces, Jesús. lo que tú hiciste por nosotros, lo que haces el día de hoy y hacia dónde nos estás llevando. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias por tu favor y tu misericordia, Padre. Gracias, papá. Gracias, Señor, por tu favor. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. bendito
mi supremo El rey. pueblo del Señor se siente alegre, Porque su rey está aquí. El pueblo del Señor se siente alegre, porque su rey está aquí. Cristo está aquí, Cristo está aquí, qué alegría siento en ti. Cristo está aquí, Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. Hosana Al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es mi supremo Rey. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Aleluya. Hasta acá huele el mole. Ah, santo Dios. Voy a pedir a mi suegra que venga por acá.